principal de la clínica hoy es hacer un recuento de lo que fueron los inicios de las tablas, de lo que fueron los primeros accidentes de compresión registrados. ¿Para qué? Para que poco a poco vamos viendo la evolución de lo que han sido las tablas de compresión, las tablas de buceo, para que se entienda el fin de la clínica. El fin de la clínica es mostrarles una tabla que hemos diseñado en Venezuela en base a las últimas investigaciones y que deseamos incorporar. Entonces, a través de mucha de la información que vamos a dar aquí, lo más seguro es que la hayan visto ya, la vamos a refrescar. De repente hay algunos datos que sí escaparon, porque obviamente hay cursos que simplemente se va a lo más importante y lo superficial se deja. Pero yo lo incluí porque es necesario que todos entendamos el origen y cómo se ha ido evolucionando. La próxima diapositiva. Entonces, el avance de las tablas de buceo, la curva de seguridad. La curva de seguridad es una gráfica que se diseñó con esos estudios donde te indica el nivel de seguridad, el nivel medio hasta un nivel de peligro, ¿no? Y en base a esa curva de seguridad se diseñan las tablas y la propuesta de la tabla que queremos incorporar. Bueno, en 1670 Bowley fue el que empezó a estudiar el comportamiento de las burbujas. Hizo varios experimentos, sometió animales a presiones y se dio cuenta que los animales, después de un tiempo sometidos a presión, una vez que se despresurizaban, se le formaban burbujas en los ojos. La siguiente. Es como decir el comienzo de la historia de las enfermedades descompresivas. En 1939, durante el rescate, esto fue un barco tipo galeón que se hundió. Era como decirte una goleta más o menos. Se hundió, entonces los buzos que participaron en ese rescate empezaron a sentir problemas de movimientos, articulaciones, dolores. Fue una profundidad, creo que aquí sí lo dice, 20 metros. Estuvieron rescatando esos cañones. En aquel entonces los cañones eran de bronce, por lo general las fragatas, las goletas, los barcos de esa época, los mejores cañones eran los cañones de bronce o los cañones verdes. Se les decía así porque todos estaban sulfatados del óxido que era el bronce. Siguiente. Todos hablamos de Haldane. Cuando empezamos a hablar de los primeros estudios de las enfermedades compresivas, siempre se nos menciona Paul Bert o Haldane, cualquiera de los dos. En realidad el que empezó a descubrir los primeros síntomas y a estudiarlos de las enfermedades compresivas fue el francés Trigger. Como dice en la gráfica, ¿ves? Como dice aquí, era como un problema. En aquel tiempo no se entendía el fundamento de las enfermedades comprensivas. Más bien pensaban que se debía a fenómenos biológicos, más no fenómenos físicos. La siguiente. Me disculpan si voy un poquito rápido, lo que pasa es que son bastantes láminas. Bueno, no se ve bien, ¿no se puede bajar un poquito? No, bueno, no importa, yo te digo, mira, ¿cuándo empezaron los primeros estudios en serio? Que empezaron ya a tomarlo en cuenta, que más allá de algo biológico, era algo físico. Cuando se hizo el puente de Brooklyn, se hundían unos cajones y se les inyectaba aire a presión para poder equilibrar las presiones. Imagínense que están en el submarino y van a equilibrar las presiones para expulsar a alguien por el ducto, equilibrar las presiones. Los cajones tenían el mismo sentido, bajaban los cajones, los presurizaban, inyectaban aire y los mineros, los trabajadores empezaban a romper lo que era el manto de piedra del río para empezar a hacer los pilotes del puente, ¿no? Después del tiempo se empezaron a dar cuenta que tenían más o menos los mismos efectos que los primeros comportamientos antes. A eso se le denominó el mal de Kyson de los cajones, la enfermedad de los cajones. Entonces se empezaron a dar cuenta que la gente sentía parálisis en las articulaciones, como una especie de artritis. La siguiente. Entonces ahí es donde llegó Paul Bert y tomó más en serio, hizo una investigación en parte a la base física
y se dio cuenta que se debía al estar sometido a diferentes periodos, a largos periodos y a diferentes profundidades. Fue el primero que empezó a hacer el estudio sobre los cajones. Siguiente lámina. Ok. Después llegó Haldane. Haldane sí se tomó las investigaciones mucho, las profundizó mucho más. De hecho, Haldane es el padre de las primeras tablas de buceo. Él hizo unas investigaciones, empezó a someter a diferentes profundidades este buzo, determinó los factores de la presión de los gases en 2:1, empezó a investigar. Hizo las primeras investigaciones y en base a las investigaciones que hizo Haldane, la Marina de los Estados Unidos adaptó sus investigaciones y se creó por fin la primera tabla de buceo, la que viene. Aquí como lo pueden ver en la gráfica, 1930, la US Navy agarró todos los estudios y las tablas que tenía él y las modificó y las empezó a implementar lo que conocemos como la tabla de la Marina de los Estados Unidos. Esta que ven aquí. Obviamente ahorita tiene algunas modificaciones, antes era un poquito más, los márgenes inclusive te aparecía hasta 90 metros de profundidad. La bajaron a 60, ahorita está, la última está en 190 pies y lo han ido bajando, o sea, no, en realidad no han investigado más, simplemente lo que han ido es recortando los tiempos para aumentar el margen de seguridad. Voy a apagar la luz, por favor. Seguimos la misma lámina. Después llegó Paddy. La historia de Paddy, no, me iría primero a la historia del SEMA, porque la primera Organización Mundial de Actividades Subacuáticas fue la Confederación Mundial de Actividades Submarinas, que la formó ya Gusto. Pero SEMA no ha tenido un papel en lo que es el estudio o la creación de tablas, más que todo es en la difusión de las actividades. Entonces, Paddy la nombro primero que SEMA, porque Paddy sí asumió, agarró la misma tabla de los Estados Unidos, simplemente le recortó los tiempos, le recortó las profundidades, le puso una parada preventiva, pero en realidad es una tabla basada en la misma tabla de los Estados Unidos. O sea, seguimos en la misma tecnología, pero con más márgenes de seguridad. La siguiente lámina. Después llegó Buchmann. Buchmann hizo, a diferencia de las tablas de la Marina de los Estados Unidos, que se usaron 5 tejidos, o sea, ellos usaron, en pocas palabras, la comunidad presente dentro de la Armada. En aquel tiempo, por lo menos los que somos semistas de hace años, a uno casi que le daban un curso extremo comando para hacer uso en aquella época. Entonces se agarraron personas, de hecho buzos élites de la Armada, que por lo general la mayoría de lo que tienen no tienen ni siquiera el 80%, todo es fibra muscular. O sea, prácticamente tienen el mismo margen de nivel de tejido. Entonces, en base a eso se hizo la tabla de la Marina de los Estados Unidos. El señor Buchmann agarró 16 tipos de personas. Además de agarrar personas con buena capacidad corporal, agarraron personas obesas, personas con enfermedades, por lo menos osteoporosis. O sea, agarraron el común de la población. Entonces, en base a eso, se dio cuenta que con los diferentes experimentos que se hicieron, se dieron cuenta que una persona que sufre obesidad o que tiene más grasa, el nitrógeno, los gases, se acumulan, tardan más en acumularse en los tejidos adiposos, pero a la vez tardan más en liberarse. Entonces, los tiempos de descompresión, los tiempos para uno equilibrar o hacer unos periodos prolongados de compresión tendrían que ser mayores que una persona que tiene mayor cantidad de fibra muscular. Entonces él adaptó, lo que se puede decir, adaptó el buceo y las tablas de buceo al general de la población. O sea, la emancipó, no la dejó solamente a personas entrenadas, personas con extremadas condiciones físicas. La siguiente. Esta es la tabla de la Marina de los Estados Unidos, la que le expliqué que tenía 5 tejidos. No sé si se lee aquí. 1800. Bueno, imagínense, desde esa época no se ha actualizado más la tabla de la Marina de los Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Obviamente esa gente tiene la capacidad de actualizarla. Simplemente que ellos determinaron lo siguiente:
por sus recursos y su calidad, su capacidad de respuesta. Bajo este estándar, la mayoría de sus usos, élite o sus usos, o los usos que utilizan ellos, no, por lo general son personas que están en ese rango promedio por la cual se diseñó esa tabla. Esa tabla a ellos se le cumple en cierto modo. Otra gran razón, todos los barcos, los patrulleros, todos tienen cámara hiperbárica. Todos tienen cámara hiperbárica. O sea, en tal caso de que hay un accidente o dentro de ese gradiente de personas, uno de ellos tenga mayor posibilidad de tener un accidente, ellos tienen los recursos para atenderlo. Más adelante lo voy a explicar. Después, en un foro que hizo la Marina de los Estados Unidos, se dieron cuenta que estaba obviando algo. Porque por lo menos el buceo de operaciones especiales, si nosotros vamos a hacer ahorita una incursión, nosotros no vamos a tener una cámara hiperbárica que nos va a esperar donde vamos a hacer incursión, ¿cierto? Entonces tenemos que tener unos márgenes de seguridad. La próxima. Esta es la tabla PADI. PADI, a diferencia de la SEMA fue simplemente un grupo de submarinistas, biólogos, militares. La SEMA se formó fue con militares. De hecho, ya Augusto fue militar antes de lo que nosotros lo conocemos como una persona de mundo que viajó, firmó la vida marina. Él era militar. Ellos formaron la Confederación Mundial, la SEMA, la Confederación Mundial de Actividades Submarinas, con un objetivo deportivo, científico y militar. Ese fue el objetivo de la SEMA. O sea, deportivo, científico, militar. PADI fue distinto. PADI fue cuando ya dos personas, de hecho uno era vendedor de equipos US Diver y el otro era vendedor de una empresa, ni siquiera eran profesionales ni leyendas del mundo del buceo. Decidieron un día montar PADI. ¿Qué es PADI? ¿Qué significa PADI? Ajá, es una empresa privada. Es una empresa privada, eso es una empresa PADI. ¿Qué hizo PADI? Contrató unos diseñadores gráficos, usó la misma tabla de la Marina de los Estados Unidos, me recortó las profundidades. Aquí creo que es 140 pies, si no me equivoco. Fíjense que la Marina de los Estados Unidos, la última, dice 190. Esta ya lo recortaron a 140 pies. Me metieron la parada de compresión preventiva. En esta tabla a 3 metros, 3 minutos. Ya eso cambió, pero en esta tabla a 3 metros. Miren la evolución. No. La primera tabla PADI a 3 metros eran 3 minutos. Okay. De hecho, ya no se usan las paradas preventivas a 3 metros, es a 5 metros. Sí. Porque se demostró que a 3 metros es muy difícil que nosotros logremos mantener esa profundidad. Siempre vamos a estar un tope por encima de los 3. Entonces, se determinó que la parada más segura es a 5 metros de profundidad. En esa época, cuando salió la tabla de PADI, no tengo la tabla de esa época, pero más o menos esta tabla tiene unos 20 años conmigo, más o menos de contemporánea a la época que les estoy diciendo. Se hacía una parada preventiva. Disculpen que obvié la velocidad de ascenso de la US Navy, que era 18 metros por minuto. En esta tú te recuerdas cuánto era la velocidad de ascenso. 18 siempre ha sido 18 metros. 18. Sí. Bueno, fíjense ustedes. En ese caso siguieron manteniendo la misma velocidad de ascenso, pusieron las paradas preventivas. Lo que ven en negro son los tiempos que hay que hacer para las preventivas. Ahorita es obligatorio, cualquier inmersión es una parada preventiva. Ahorita en esta tabla lo que estaba subrayado en negro es una parada preventiva. ¿Qué quiere decir? No es que es obligatorio, o sea que te va a pasar algo que no lo hagas, pero ellos te previenen que tienes que hacer una parada preventiva para estar en el margen de seguridad. Y obviamente la parte de marketing, que vendemos seguridad. Ya empieza la parte comercial, ¿me entiendes? Estoy vendiendo mi producto como empresa. La siguiente. Después viene la NAUI. La NAUI en aquel tiempo era la tabla de Buckman. NAUI, en vez de usar la tabla marina de los Estados Unidos, se enfocó en los estudios de Buckman, que eran 16 tejidos, y por ellos hicieron su tabla. Entonces, fíjense que ellos reducieron más la profundidad, 39 metros. Para ellos, esa es la profundidad segura para trabajar con aire comprimido. ¿Por qué? Por dos motivos.
A esa profundidad, una profundidad superior a la de 40 metros, estamos rompiendo con el esquema de seguridad de la presión parcial del oxígeno. Vámonos para el circuito cerrado. ¿Cuál es la profundidad máxima que podemos usar el circuito cerrado? 6 a 7. De 6 hasta 10 metros. Y hay personas que inclusive cuando salió por primera vez el equipo del circuito cerrado, hay personas que lograron bucear hasta 20 metros, porque tenemos diferentes tolerancias. Yo, por ejemplo, yo a los 8 metros ya empiezo a sentir intoxicación de oxígeno, pero sin embargo vamos 60 y ni pendiente con el nitrógeno. O sea, cada cuerpo es distinto. De repente yo soy más susceptible al oxígeno y de repente soy más tolerante al nitrógeno. O sea, eso es un factor variante. Por eso ahorita se ha considerado que la profundidad segura para el uso de oxígeno puro es 1.6 atmósferas, que son 6 metros de profundidad. En los estándares militares está entre los 10 metros, siempre está entre los 10 metros, pero cuando salió por primera vez, que se usaba en vez de cal sodada, ¿saben? En el pulmón, ustedes cuando reciclan la cal sodada absorbe el dióxido de carbono. Antes se usaba lo dije ahorita, se me olvidó. No, pero cal sodada, pero antes se utilizaba era soda cáustica, que era problemática, porque la soda cáustica, lo que cae agua, empieza a generar vapores tóxicos. Entonces había que tener mucho cuidado de que no entrara, esa era peligrosa la soda cáustica. De hecho, habían unos sistemas de emergencia de los submarinos que tienen usaban soda cáustica para absorber el dióxido de carbono del submarino. Todavía lo tienen. Actualmente. Me imagino. Entonces, han habido avances. Esta gente hizo el estudio y dijo, bueno, mira, a partir de 40 metros empezamos a aumentar las tolerancias de la presión parcial del oxígeno. Porque obviamente, a mayor presión, a mayor profundidad, mayor presión, aumentan las presiones parciales de todos los gases presentes en el cuerpo, en la mezcla que llevamos. Vamos a tener mayor presión parcial de oxígeno, mayor posibilidad de intoxicación por oxígeno y narcosis por nitrógeno. Entonces ellos determinaron, viendo la tolerancia y agarrando la gran cantidad de diferentes tipos de tejidos, según las muestras que se hicieron de 16 personas, determinaron que esa era la profundidad segura y recomendada. Entonces ellos lo llevaron hasta 39 metros. Fíjense que recortaron los tiempos. Si quieren, bueno, ahorita al final les voy a pasar las tablas. Ellos recortaron los tiempos y pusieron paradas preventivas. Pusieron paradas preventivas en todos lados. O sea, ya ellos implementaron inmediatamente hacer una inmersión superior a los 30 pies, a los 10 metros, una parada preventiva. La próxima. Llegó otra agencia más, otra gente que vieron las grandes posibilidades del negocio del buceo, hicieron otra empresa más, SSI. Agarraron la misma tabla de la Marina de los Estados Unidos, el marketing otra vez, la pusieron bien bonita, los colorcitos, pero es exactamente la misma tabla. De hecho, tomaron en cuenta la NAWI porque es como una competencia. Sale una tabla más segura, inmediatamente no se toma la molestia ni siquiera de verificar las fallas que tiene la tabla. No sé si se dan cuenta de la falla que hay en esa tabla. Si quieres prender la luz, porque yo creo que ahí no se ve bien. Yo no, por lo menos no lo veo bien. No, se veía bien. Miren, vamos a ir pasando la tabla. Empezar por aquí. Vamos por el tema antisolar. Ajá. Vayan viendo esa tabla. Vean los tiempos arriba, los tiempos de límites de no descompresión. Déjenme ponerme los lentes para que entiendan cuáles son, para que vean que no se le ha puesto en verdad no se ha hecho un estudio. Mira, Y esta es la que viene ahorita. la tabla de la Marina de los Estados Unidos. Esta tabla que yo tengo, aparece que a 10 pies, 3 metros, el límite de no descompresión son 300 minutos, ¿no? A medida que vayamos bajando, que los tiempos no se acortan, ¿cierto? ¿Verdad? Se van acortando los tiempos. Bueno, fíjense ustedes, 15 pies en la tabla de la Marina de los Estados Unidos tenemos 350 minutos. O sea, que a mayor profundidad podemos estar más tiempo. Imposible.
La copia de S6 es tan agarrafal que ni siquiera se dieron cuenta y ellos tienen el mismo error. Ustedes ven aquí, ahorita les voy a pasar las tablas para que ustedes vean que a 3 metros, que son 10 pies, el tiempo de límite no es compresión, ponen 300 minutos. Y a 14, a 4.5, 350. O sea que a más profundidad podemos estar más. Ahí hay un error. Quiere decir que ni siquiera ha tenido la seriedad de hacer un comité técnico para hacer esta. Simplemente es una copia burda que simplemente le recortamos los tiempos, ¿sabes? Le recortamos la profundidad, entonces le damos la parte del marketing de valor. Entonces, hasta ahora no se había hecho un trabajo serio. PADI tiene una diferencia. PADI como que se dio cuenta, y como ustedes ven aquí, PADI sí, de hecho, PADI arranca desde 35 pies, porque ellos dicen, bueno, desde el punto de vista deportivo, a 3 metros, a 6 metros, prácticamente podemos estar horas sin límites de compresión. Un tanque, ¿cuánto nos puede durar? A mí a 6 metros me ha durado 1 hora y media, casi 2 horas. Ya de ahí no vamos a estar más, únicamente que nos llevemos 5 tanques. ¿Entiendes? Entonces, ellos ya empiezan con la tabla desde 35 pies. No toman en cuenta los 3 primeros metros, nada. Ellos ya arrancan porque dentro de ese rango de profundidad, para ellos no hay límite. Entonces, dentro del rango deportivo no tiene sentido ponerlo. Pero ya ellos, claro, tendríamos que determinar si ellos estaban en ese error, porque no lo podemos ver, porque ellos no arrancan como los demás, que te arrancan desde 10 pies. Voy a ir pasando para que se den cuenta. Paso a la próxima. Aportando una parte de lo que tiene el instructor, es importante que, como les dije al principio, conocer el manejo de las tablas, o por lo menos conocer la primera parte, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder determinar el tiempo que vamos a exponernos a la profundidad para realizar el trabajo, para que, como lo está diciendo él, estamos vendiendo seguridad, es cierto, pero para que nosotros podamos cumplir con el trabajo a la profundidad, son las tablas. Los alumnos del curso de comando deben estar claros en esta parte, ¿cierto? Entonces ya lo que nuestros compañeros de la Armada Silenciosa que van a aprender más adelante sobre el uso de las tablas. Ajá, vamos a pagar la luz. Después pasamos las tablas, hacemos. Esa es la que usted tiene que decir. Es importante que después hagamos las experiencias que hayan tenido, todas las experiencias, hagamos un debate, porque por lo menos para mí, yo pienso, el trabajo que se está haciendo es donado, va a ser donado a la SEMA, para que la SEMA nunca ha tenido tabla, siempre ha adoptado la tabla de la Marina de Estados Unidos, porque no tenía un equipo que lo hiciera. Y nosotros, bueno, ustedes como Armada, tampoco hemos tenido nunca una tabla. La idea es que ya, por lo menos en España, agarraron la tabla de la Marina de los Estados Unidos, le hicieron lo mismo, un periquito, le pusieron el sello de la Armada, y ya, esa es la tabla de la Armada. En este caso no, en este caso sí nos hemos tomado un poquito más de tiempo para hacer algo adaptado. Obviamente va a haber teñas grandes, porque te van a llegar los defensores de lo extremo, pero lo extremo no es lo inteligente. Por lo menos nosotros tenemos que adaptarnos a nuestras necesidades. Nosotros no tenemos cámaras hiperbáricas a la vuelta de la esquina. Y en tal caso lo que van a hacer usos comandos, uno no sabe a dónde va y no sabemos con qué lo vamos a encontrar, y dudo mucho que haya una cámara hiperbárica para que nos ayude. Entonces tenemos que tener unos márgenes, claro, obviamente, no vamos a incurrir en algo que nos vamos a convertir en unos inútiles, que no vamos a poder hacer nada, pero sí tenemos unos rangos de seguridad que nos permitan hacer el objetivo con la mayor seguridad posible. Esta es la tabla de la NOVA, es exactamente la tabla de la Marina de los Estados Unidos, exactamente la misma. Lo único que aquí ya ven, ¿ves? Paradas preventivas. Fíjense cómo vamos evolucionando, ya todas las tablas de todas las agencias empiezan a poner las paradas preventivas. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que si tú haces una parada preventiva, das tiempo que de repente las microburbujas no se generen tan bruscamente. O sea, te previene un accidente de compresión. La próxima. Aquí están las tablas de Bookman. Fíjense el detalle de las tablas de Bookman. Veanla bien, los símbolos.
Fíjate que hasta ahora no hemos hablado de volar, de poder volar después de buceo. No lo hemos hablado. Buchmann empieza a poner el avioncito, porque ya Buchmann había hecho el estudio, ya no estaba con la misma profundidad ahorita, pero ya se había detectado que después del buceo, el nitrógeno residual, tenemos microburbujas en todo el torrente sanguíneo. Y si nosotros inmediatamente hacíamos un vuelo, esas microburbujas iban a aumentar de volumen, se iban a empezar a unir. Ojalá tuviéramos aquí una botella y la pudiéramos batir para que vean cómo se forman miles de microburbujas y de repente empiezan a acumularse ellas y se forma una burbuja grande. En el caso de la sangre, bueno, nos taparía las arterias, tuviéramos una aerombolia. Entonces ya él en los estudios incorporó que no se puede volar en aquel tiempo eran 12 horas antes, pero 12 horas después del buceo no se podía volar. Ahorita son 24 horas. Dense cuenta cómo bajaron los tiempos, las profundidades. ¿Se ve bien ahí? Fíjense la tabla de descompresión. Se está dando cuenta cómo bajó la profundidad. Ya bajó a 57 metros el buceo con aire. Y lástima que no tengo las primeras de la Marina de los Estados Unidos, pero empezaron con 90 metros. Las primeras tablas eran base a 90 metros con aire, imagínense ustedes. Ya ellos bajaron a 57. La siguiente lámina. Ok. Vemos el avión otra vez más presente. Estas son las tablas de compresión, las DECO 2000. Fíjate cómo vamos cada vez evolucionando, porque empieza la competencia. Entonces, sale el otro con el avioncito, se enfocan en un estudio por qué el avión y se dan cuenta que nosotros quedamos como una batería cargada de nitrógeno en lo que salimos del agua. Y necesitamos estar lo más cerca de la superficie, a una atmósfera de presión, para poder a través de la respiración liberar ese nitrógeno residual que tenemos. Fíjense cómo bajan los tiempos. No logro ver aquí la profundidad. ¿Dónde? 60, No logro ver. 2 minutos, ahí está. 12 metros, 50, ¿dónde está buscando profundidad? No, el tiempo del avión, no lo logro ver. El tiempo, ahí dice 12 horas. 24, 20. 12 horas, ¿cierto? Sí, Aquí dice 12 horas. Bueno, 12 horas. Mantienen todavía las 12, no, mira, aquí dice 24 horas. Ya de 12 aumentaron a Si salgo 24 con un horas. grupo de presión G, Ajá. porque era de mi inmersión, debo tener hasta 24 horas para poder ver. Exactamente. Yo siempre le recomiendo a mis alumnos 24 horas. 24, pero De 12 y 18. Pero Pero que es lo que nos pide Dan. fíjate los avances, ¿no? Y se ve todo el multi. Fíjense los avances. Todavía la tabla de Marina de los Estados Unidos la está usando la Federación Española. Viste todos los cambios que han habido y seguimos con la tabla de la Marina de los Estados Unidos estancados, sin ningún tipo de cambio. Obviamos lo del avión, obviamos lo de la parada preventiva, porque ellos asumen eso. De hecho ellos dicen, no, pero es que nuestros aviones son presurizados. Bueno, el que es piloto sabe, de igual manera, tú presurizas la cabina a 6.000 pies y ya si la presurizas a 6.000 pies vas a tener problemas descompresivos. O sea, es imposible que tú presurices el avión a la misma presión que vas a tener en tierra. Imposible, o sea, eso es imposible. Tú lo presurizas a una altitud de vuelo. La siguiente. Bueno, aquí llegó el cambio total. El señor Bruce hizo unas investigaciones, la tecnología había cambiado, salieron los detectores Doppler que nos permiten hacer a través de ultrasonido, barridos en el torrente sanguíneo, en las venas. De hecho, los detectores Doppler los utilizan para las personas que tienen problemas de varices. Las mujeres le meten un detector Doppler y ven cómo están las venas, la circulación. Él empezó a hacer ese estudio con personas que metían una cámara hiperbárica y se dio cuenta, aquí lo dice, modelo de gradiente reducido de burbuja. Lo que pasa es que eso está mal traducido. Es un modelo para disminuir el problema de la acumulación de burbujas, que es lo que más o menos se puede ver aquí en el gráfico. Nosotros este es el modelo de Haldane, que nosotros bajamos tiempo de máximo de fondo, tiempo total, y hacemos una parada.
Él propone que nosotros hagamos paradas escalonadas. De hecho, aquí él habla ya de 3 paradas. Pero él, en su tabla, vamos a llegar lejos así. En su tabla simplemente están 2 paradas preventivas. La de 7 metros de profundidad y la de 5 metros. Pero él ya había propuesto la parada intermedia. Por ejemplo, bajamos 50 metros a 25 metros y vamos a hacer una parada intermedia de 2 minutos a 3 minutos para evitar la acumulación así de burbujas grandes que puedan acumularse y generarse burbujas más grandes. Entonces él determinó que hacer el multilevel, eso es un multilevel. De aquí empiezan a nacer los algoritmos de las computadoras de buceo. Que las computadoras de buceo van calculando a medida que nosotros vamos bajando o vamos subiendo, ya te van haciendo los cálculos. Te van haciendo los cálculos. Bueno, de ahí se derivó todos los algoritmos de las computadoras de buceo. La siguiente. Entonces Nawi, este señor lo contrató Nawi, hicieron la tabla hasta ahora más moderna que existe, que es la RGBM, que es la de gradiente de seguridad. Se llegó a la conclusión que después, fíjense que ninguna tabla está incorporado a esto. En todas las tablas te aparece el tiempo de nitrógeno residual, te aparecen los grupos y las letras, pero después sales en la misma profundidad, ¿cierto? Puedes bucear a la misma profundidad, pero con tiempos más restringidos. En las tablas de este señor, fíjense la diferencia. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Que en la segunda tabla ya yo no puedo bajar a la misma profundidad. Ya se me reduce la profundidad. O sea, ya ninguna tabla está eso. O sea, en la segunda inmersión, obviamente, la inmersión sucesiva, yo no puedo superar ese tope. No puedo superar la profundidad de mi primera inmersión. Entonces ahí él mete los gradientes de las microburbujas, mete las dos paradas estas preventivas, pero no incorporan dentro de la tabla la parada intermedia. La siguiente. Aquí ya viene la parte nuestra criollo. Bueno, tomando en cuenta las investigaciones que hizo este señor, las investigaciones del DAN actuales de hace 6 meses, las del DAN. De hecho, hay unos científicos italianos, hay unos científicos griegos que hicieron un estudio sobre las microburbujas, los gradientes. Se hizo esta tabla de la curva de seguridad. Entonces aquí se determina que un buceo 100% seguro de no tener microburbujas o de padecer daño por accidentes descompresivos está en la zona verde, que serían 15 metros. La bucear con aire a 15 metros garantiza que no corras ningún tipo de riesgo. De hecho, las agencias, para ser más seguros ese parámetro de profundidad, pusieron que los Discovery se han hecho a 12 metros, ¿cierto? Máximo 12 metros. ¿Sabes lo que es un Discovery? Un Discovery es una experiencia de buceo. Por ejemplo, ustedes van de vacaciones para Aruba, quieren meterse al agua, les hacen una pequeña charla, los meten al agua, ¿ven? Eso es un Discovery. Entonces, ellos determinaron que totalmente con seguridad de que no suceda daño a ninguna persona, está en el parámetro verde. Después está en el parámetro medio, el turquesa, y después está en el parámetro rojo. El parámetro rojo es cuando ya tú tienes gradiente. Entonces aquí te aparece en esta curva de seguridad la zona de una parada de descompresión es esta, en minutos. Ya aquí no vamos en el tiempo. Entonces le aparece aquí 10 metros, 250 minutos. Si superamos los 250 minutos, que es difícil, tenemos que hacer una parada preventiva. Después estamos en la misma zona, pero con asterisco. Estamos a 21 metros. Si pasamos de los 45 minutos, son 2 paradas preventivas. 2 paradas preventivas, que serían una a 7 metros Y una a 5 metros. y una a 5 metros. Aquí te aparece 5 metros 3 minutos. Aquí te aparece también, lo que pasa es que aquí no se ve bien.
Aquí están los cuadros según los colores, fíjense. Inmersión con descompresión preventiva, 5 metros 3 minutos. Inmersión con precauciones. Parada profunda media. La parada que les digo, por ejemplo, bajamos 42 metros. ¿Cuál sería la parada intermedia? 21 metros. Nos tiramos 2 minutos. Después hacemos una parada preventiva 7 metros de 2 minutos y una 5 metros de 3 minutos. Esto supuestamente haría que nuestro buceo tuviera un 90% de posibilidades de no tener microburbujas. La siguiente. Bueno, basado en todo eso que se ha estudiado y en esa curva de seguridad, hemos diseñado esta tabla, que es la tabla que estamos vendiendo como la tabla propuesta para la SEMA. SEMA nunca ha tenido una tabla propia, ¿no? Esa es la propuesta para la tabla nacional de nosotros y para donarla a la Armada, o sea, para que conocemos nosotros aquí nacionalmente. Entonces, como ven, en esta tabla, obviamente todavía falta, está la tabla 2, la tabla 3, la tabla de nitrógeno residual y la tabla 3. Y obviamente algunos diseños de gráficos donde vamos a poner los símbolos de las paradas intermedias, lo de volar y las paradas de 7 y 5 metros. Entonces fíjense aquí como aquí ya sacamos profundidad máxima 45. ¿Por qué? Porque determinamos que esas profundidades que están usando las agencias de 39 metros en realidad no son muy serias, porque si no vamos a la presión parcial del oxígeno, ¿cuánto sería la presión parcial del oxígeno a 45 metros? Si en un tanque aire normal son 21%. Nosotros tuviéramos aproximadamente entre 1.4 y 1.5. ¿Me entienden? O sea, todavía estamos en un margen de seguridad del oxígeno y estamos en un margen de seguridad del nitrógeno. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos dividido esta tabla en diferentes tipos de buceo. Buceo profundo, buceo ya de alto nivel, o sea, un buceo ya avanzado, concurso de buceo profundo. Nosotros podemos trabajar con este buzo fácilmente en esta profundidad, porque ya tiene tolerancia, ya tiene la experiencia y de paso que uno también va ganando tolerancia. Buceo netamente deportivo, muy similar a lo que hace PADI. Uno se mantiene en este rango, buceo 100% seguro, uno se mantiene en este rango. Se recortaron los tiempos. Fíjense que no hay el error de las tablas. Fíjense cómo arrancamos con 420 minutos y a medida que vamos bajando disminuye el tiempo. Y eso es todo, hermano. Espero que les haya gustado. Me gustaría que intercambiaran experiencias. Las tablas. Ok, entonces como le está diciendo,